¿Qué pasó con el soldado que crucificó a Jesús? No era un discípulo, ni un enemigo personal. Era un centurión romano, un hombre acostumbrado al dolor, al deber y a no sentir nada. Para él, ese día era solo una ejecución más, una rutina, un castigo más en nombre del imperio. Pero lo que vio en el Gólgota lo marcó para siempre. Esta es la historia de un soldado que fue testigo de algo que no podía explicar. Una historia de transformación, de culpa, de fe y de redención. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en ese monte aún hoy sigue tocando corazones, y tal vez también el tuyo. Aquel viernes empezó como tantos otros para el centurión. El sol apenas asomaba, y ya el calor comenzaba a golpear las piedras del camino con fuerza seca. En Jerusalén, la tensión era parte del aire, y para los soldados romanos, mantener el orden era una tarea constante, sin espacio para la reflexión ni el descanso. El centurión, hombre endurecido por los años, las campañas militares y la violencia institucionalizada del imperio, tenía una tarea clara: supervisar la ejecución de 3 prisioneros. Una más, pensaba. Otro acto de control, otro recordatorio público de que Roma no toleraba la desobediencia. Desde muy temprano, el pretorio bullía de actividad. Soldados preparando los instrumentos de castigo, afilando lanzas, asegurando los maderos. Todo debía hacerse con precisión. Las crucifixiones no solo eran castigo, eran espectáculo, una advertencia viva y sangrienta. El centurión revisaba cada detalle con mirada de halcón. Tenía un deber, y para él, el deber era lo único que importaba. No cuestionaba, no sentía, cumplía. La compasión, hacía tiempo, se había secado dentro de su pecho. Allí solo quedaba disciplina y obediencia. Sin embargo, algo le incomodaba. No sabía explicarlo. El día estaba despejado, pero en el fondo había una extraña pesadez en el ambiente. Como si el cielo mismo se negara a brillar del todo. Como si la tierra presintiera que lo que estaba por suceder no era una ejecución más, sino algo más profundo, más grande. Entonces, vio al prisionero. Lo arrastraban entre empujones, con la espalda desgarrada y la cabeza inclinada. Un hombre cubierto de heridas y polvo, pero con una calma que no pertenecía a este mundo. Aún no lo sabía, pero ese prisionero no era como los demás, y lo que iba a presenciar ese día lo sacudiría hasta los cimientos. Desde el primer instante, el centurión supo que había algo distinto en aquel prisionero. Había visto a cientos de condenados desfilar hacia la muerte. Algunos lloraban, otros maldecían, muchos suplicaban hasta el último aliento. La mayoría luchaba contra su destino con rabia o con terror, como animales acorralados. Pero este hombre, no. Jesús de Nazaret no se resistía, no hablaba con odio, no se defendía. Caminaba entre los soldados con pasos torpes, sí, porque el castigo había sido brutal, pero también con una dignidad que desafiaba toda lógica, una calma que no nacía de la resignación, sino de algo más, algo que ni siquiera el centurión sabía nombrar. En el pretorio fue testigo de la burla cruel, los soldados trenzando una corona de espinas y colocándola en su cabeza con sadismo. Le golpeaban, se reían, se arrodillaban burlonamente mientras decían: «Salve, Rey de los judíos». Era un ritual grotesco, repetido muchas veces con otros prisioneros, pero esta vez algo desentonaba. Jesús no respondía con furia, no gritaba, no los maldecía, soportaba en silencio, y ese silencio era más estruendoso que cualquier grito. El centurión, acostumbrado a apagar toda emoción, sintió un destello de incomodidad. No lo mostraba, por supuesto. Mantenía la postura firme, la mirada fría, la voz autoritaria. Pero por dentro había una grieta. A medida que Jesús cargaba la cruz por las callejuelas de Jerusalén, tropezando bajo su peso, el centurión lo observaba sin poder apartar los ojos.
¿Qué clase de hombre era este que no ofrecía resistencia, que no lanzaba ni una palabra de odio? No era la primera vez que lideraba una crucifixión. Sabía leer a los condenados como se lee un mapa de guerra. Pero con Jesús no había mapa, no había estrategia, solo un misterio creciente. Y ese misterio, sin saberlo aún, comenzaría a remover las piedras que durante años había usado para construir su armadura interior. La cruz aún no había sido levantada, pero la batalla ya había comenzado. Y no era física, era espiritual. La escena en el pretorio era una coreografía macabra, repetida tantas veces que ya parecía un rito sin alma. Los soldados, sus propios hombres, se divertían como chacales. Rasgaron una capa vieja de color púrpura y se la echaron sobre los hombros ensangrentados de Jesús. Luego, con risas y sarcasmo, le colocaron una corona, pero no de oro, sino de espinas, tan afiladas como la crueldad de sus corazones. Una burla cuidadosamente construida. «¡Salve, Rey de los judíos!», gritaban mientras lo golpeaban con un bastón y le escupían el rostro. El centurión observaba todo con atención, por deber, por costumbre, pero en el fondo empezaba a sentir algo que no entendía, una incomodidad que le reptaba por dentro. Jesús soportaba la escena en silencio, no alzaba la voz, no devolvía los golpes, no mostraba rencor, y ese silencio era un desafío sin palabras a todo el aparato de poder romano. Un acto de dignidad tan profundo que desarmaba, sin usar una sola espada. Había visto hombres quebrarse por mucho menos. Había oído insultos, amenazas, llantos. Pero lo que salía de aquel prisionero no era miedo, tampoco rabia. Era algo distinto. ¿Compasión? ¿Paz? ¿Aceptación? No lo sabía, pero lo desconcertaba. Jesús fue llevado de nuevo ante la multitud. Apenas podía sostenerse en pie. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos seguían firmes. Miraban sin odio, como si vieran más allá de aquel momento, como si entendiera algo que nadie más comprendía. El centurión mantuvo el rostro impasible, pero por dentro, algo en su rígido código comenzaba a desordenarse. ¿Por qué ese hombre, maltratado hasta la médula, no perdía la compostura? ¿Quién puede conservar la paz mientras se burla el mundo entero de él? Y entonces llegó el momento de llevarlo al Gólgota. Jesús debía cargar la cruz, aquello que sellaría su destino, y el centurión debía asegurarse de que llegara hasta el final. No lo sabía aún, pero en ese trayecto, él también empezaría a cargar una cruz, invisible, pesada y cada vez más real. Las calles de Jerusalén hervían. Era día de fiesta para algunos, día de muerte para otros. A lo largo del camino, entre piedras sueltas y polvo denso, una multitud se agolpaba para mirar el desfile de la humillación. Jesús, ya casi irreconocible por los azotes, avanzaba tambaleante con la cruz a cuestas. Su cuerpo, exhausto, parecía al borde del colapso. Cada paso era una batalla. Cada caída, un golpe más para el orgullo de los que lo veían como un fraude, y una herida más para quienes aún creían en él. El centurión lo seguía de cerca. Calculaba el tiempo, no porque sintiera lástima, sino porque debía asegurarse de que la ejecución se realizara correctamente. Si el condenado moría antes de llegar al Gólgota, la escena perdía su propósito ejemplar. No se trataba solo de matar, sino de enseñar, de dominar. Fue entonces cuando, al ver que Jesús ya no podía con el peso del madero, el centurión ordenó que un hombre del pueblo, Simón de Cirene, lo ayudara a cargar la cruz. No fue un acto de compasión, fue una orden práctica, pero algo, en su interior, lo inquietaba, porque a pesar del sufrimiento, a pesar de la sangre, Jesús no se resistía. No gritaba, no insultaba al cielo. Seguía adelante con una serenidad que el centurión no podía comprender. La multitud era un caos de voces. Algunos lo escupían, otros lloraban,
Los religiosos lo seguían con mirada de juicio, como si aún no tuvieran suficiente. Y él caminaba, no por instinto, no por miedo, como quien sabe que ese es su camino, y lo acepta con todo lo que tiene. El centurión, sin quererlo, comenzó a observar más que a vigilar. No veía solo a un prisionero, empezaba a ver un misterio. ¿Quién era este hombre que enfrentaba la muerte como si tuviera el control incluso en su entrega? Las murallas de Jerusalén quedaron atrás. El Gólgota esperaba en el horizonte, y aunque el centurión aún llevaba la lanza, no sabía que estaba por ser herido en un lugar donde el metal no alcanza. El alma, el Gólgota, el lugar de la calavera, un montículo polvoriento, áspero, donde Roma exhibía su autoridad con clavos y maderos. Allí, entre ecos de gritos y olor a sangre seca, se preparaban las 3 cruces del día, 2 para ladrones, 1 para aquel hombre, el que aún no se quebraba. El centurión se mantuvo firme, observando con la atención fría del deber. Lo había hecho tantas veces que podía anticipar cada reacción. Los gritos de terror, los insultos contra los soldados, los ruegos desesperados a los dioses. Pero Jesús no encajaba en esa rutina. Lo colocaron sobre la madera, sujetaron sus brazos, levantaron el martillo, un golpe, otro, y ni una palabra de odio salió de su boca. Las manos que un día tocaron a los enfermos, ahora eran atravesadas por clavos. Los pies que caminaron entre pescadores y prostitutas, ahora eran fijados a un madero con brutalidad. El sonido del hierro penetrando la carne resonaba como un tambor sagrado y oscuro, pero su rostro no mostraba ni rencor ni rabia, solo un dolor sereno. Luego lo alzaron entre 2 criminales. Uno gritaba, el otro maldecía, y él oraba: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Aquella frase no estaba dirigida solo a los soldados, estaba dirigida al mundo, a los que lo acusaron, a los que se burlaban, al centurión mismo. Esa oración no era solo extraña, era inconcebible. ¿Perdonar a quienes lo mataban? ¿Rogar por los que jugaban a los dados con su túnica? El centurión sintió algo en su interior que no había sentido en años. Una fisura, un crujido silencioso en su fortaleza interna, porque las palabras de Jesús no fueron gritos de dolor, fueron una declaración de amor en medio del tormento. El cielo, hasta entonces ardiente, empezó a oscurecerse, y mientras el cuerpo de Jesús colgaba entre los vientos del Gólgota, algo invisible comenzaba a descender sobre todos. Una tensión, un peso, un presentimiento compartido. No era solo una muerte lo que se aproximaba, era un momento que partiría la historia en 2. Y entonces, el cielo cambió. Era mediodía, la hora en que el sol suele ser implacable sobre Jerusalén. Pero sin aviso, sin nube alguna, una oscuridad espesa comenzó a cubrirlo todo. No era sombra natural, no era tormenta, era otra cosa, una tiniebla que parecía brotar del alma del mundo, una oscuridad que pesaba en el pecho y en la mirada, que envolvía cada rincón del Gólgota como un lamento profundo. Los soldados se miraban unos a otros, nerviosos, inquietos. El centurión apretó la mandíbula, intentando mantener la compostura. No podía perder autoridad ante sus hombres, pero dentro de él, el desconcierto crecía como una tormenta sin forma. Durante 3 horas, la tierra guardó un silencio espeso. Solo los sollozos de algunos testigos se mezclaban con el sonido del viento, que ahora parecía murmurar secretos desde las alturas. Los criminales continuaban con sus gritos intermitentes. Jesús, en cambio, permanecía en su centro, colgado entre el cielo y la tierra, como si estuviera sostenido por algo más que clavos. Y de pronto, el suelo tembló. No fue una sacudida cualquiera. Fue como si la misma creación se estremeciera. Las rocas se partieron. Algunas tumbas se abrieron. Los animales huyeron despavoridos. Era como si la naturaleza protestara.
como si gritara ante lo que los hombres hacían con su Creador. Los ojos del centurión se abrieron como jamás antes. Sentía que algo mayor que él, mayor que Roma misma, estaba ocurriendo ante sus propios ojos. Y entonces llegó el clamor final. Jesús alzó la voz, como quien no se rinde, sino que entrega: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y exhaló. La tierra pareció detenerse. El aire se volvió pesado y denso. Muy lejos de allí, en el templo de Jerusalén, el gran velo que separaba lo sagrado de lo profano se rasgó, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, como si una mano invisible lo hubiese partido con ira o con compasión. El centurión no sabía del velo, pero lo sentía. Algo se había roto, algo se había abierto, y ya nada sería igual. La cruz había cumplido su sentencia, pero el centurión aún no entendía que no era Jesús quien había sido vencido, sino que el mundo acababa de ser redimido. En medio de la oscuridad sobrenatural, entre el temblor de la tierra y el silencio inquietante que lo envolvía todo, la cruz seguía en pie, elevada, solitaria, como un altar suspendido entre el cielo y el abismo. El centurión ya no era el mismo de esa mañana. No lo sabía aún, pero algo dentro de él había comenzado a quebrarse. Lo sentía en el pecho, en las manos, en la mirada que no podía apartar del crucificado. Jesús colgaba entre dos criminales. Uno lo maldecía, el otro, en un susurro desesperado, le pedía misericordia. Y Jesús, como si no cargara el peso del mundo sobre sus hombros rotos, le respondió con ternura: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Aún en la agonía, pensaba en otros. El centurión lo escuchó hablar una vez más. Esta vez no fue a sus verdugos, ni a sus discípulos, ni al pueblo. Fue a su madre. «Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre». No hablaba como un condenado. Hablaba como un pastor que no abandona a su rebaño, ni siquiera al borde de la muerte. Aquello no era una despedida, era una entrega, y luego vino el clímax, el suspiro final del universo encarnado. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Dicho esto, Jesús inclinó la cabeza y murió. No fue una caída, no fue una rendición forzada, fue una decisión, un acto de amor voluntario. En ese momento, el centurión no pudo contener más lo que sentía. Había visto a muchos morir. Había sido testigo de muertes miserables, violentas, caóticas. Pero esta fue distinta, porque nadie muere así, nadie perdona así, nadie ama así. Los vientos azotaban la colina. El cielo, aún sin luz, parecía llorar en silencio. Los demás se dispersaban. Algunos golpeaban su pecho, otros reían nerviosos, sin saber qué acababan de presenciar. Y en medio de todo, el centurión permanecía de pie, mirando la cruz, escuchando en su interior un eco que no callaba. Jesús había muerto, pero lo que dejó atrás comenzaba a dar vida. El cuerpo de Jesús colgaba inmóvil. Ya no respiraba, ya no hablaba, ya no sangraba, y sin embargo, su presencia seguía allí, tan real como el temblor que aún sacudía los corazones. Un silencio reverente envolvía el Gólgota, como si incluso el viento supiera que algo eterno acababa de suceder. El centurión no hablaba, no se movía, solo miraba. No era la mirada de un militar evaluando el campo de ejecución. Era la de un hombre desarmado por dentro, porque lo que había presenciado no cabía en su entrenamiento ni en su lógica de soldado romano. Todo lo que conocía sobre poder, fuerza y dominio había sido demolido por un hombre clavado en una cruz. Aquel prisionero que no gritó, que no maldijo, que no se resistió, lo había perdonado. A él, a sus soldados, a los sacerdotes, a la multitud. Lo había perdonado mientras moría. ¿Quién hace eso? Y fue entonces, como si algo estallara dentro de su pecho, que el centurión habló. Su voz fue firme, pero no gritada.
No fue una orden, fue una confesión. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. No era un gesto simbólico, no era una frase vacía, era el colapso de una vida entera vivida entre guerras, sangre y obediencia ciega. Era el inicio de algo nuevo, porque en esa simple frase, dicha ante una cruz, entre el barro y el polvo, con el corazón temblando, el centurión estaba haciendo lo impensable, romper con todo lo que había aprendido. Reconocía a Jesús no como un rebelde, no como un condenado, sino como divino. Esa confesión no cambió el mundo en ese instante, pero cambió su mundo. El mundo de un hombre que hasta ese día solo había creído en espadas, escudos y poder. El Gólgota ya no era solo un lugar de ejecución, ahora era sagrado. Y aquel centurión, por primera vez en su vida, bajó la cabeza, no por derrota, sino por reverencia. El Gólgota quedó atrás. La multitud se dispersó. El espectáculo terminó. Pero para el centurión, nada volvió a ser normal. Mientras descendía la colina, con la lanza aún colgada en su espalda y el casco bajo el brazo, sentía que algo invisible lo acompañaba. No era una sombra, no era el peso del uniforme, era algo más profundo, una culpa que no lo dejaba respirar del todo. Por fuera, conservaba el porte recto de un comandante. Por dentro, era un hombre en ruinas. Aquella noche no encontró descanso. Su mente se inundaba con escenas del día, la mirada de Jesús, su silencio, su oración, su voz quebrada diciendo, «Padre, perdónalos». Esas palabras no lo soltaban. Se repetían en su memoria como un eco que se negaba a desaparecer. ¿Perdón? ¿Para quién? ¿Para él? ¿Para los que clavaron sus manos? ¿Los que se burlaron? ¿Los que lo abandonaron? Había participado en innumerables muertes. Había matado por el imperio, por la ley, por órdenes. Pero ninguna muerte lo había perseguido así. Ninguna lo había hecho sentir observado. Porque, de alguna manera que no podía explicar, tenía la sensación de que Jesús lo había visto, no solo con sus ojos, sino con el alma, como si conociera cada rincón de su historia, cada herida escondida, cada acto cometido en nombre del deber. No podía simplemente seguir con su vida, porque la vida que conocía ya no encajaba. El modelo de fuerza que lo había guiado hasta entonces, la obediencia sin cuestionar, la dureza como escudo, la violencia como lenguaje, se desmoronaba lentamente. Y aún así, no era desesperación lo que sentía, era una grieta, una abertura, como si aquella culpa lo empujara hacia algo más, hacia una búsqueda. El centurión por primera vez deseaba entender, saber quién era realmente ese hombre que ayudó a crucificar y por qué sintió que no lo ejecutaba, sino que era salvado por él. Esa noche, Roma perdió un centurión, y Dios ganó un corazón que, aunque roto, comenzaba a latir de nuevo. Pasaron los días, pero el centurión no volvió a ser el mismo. Seguía cumpliendo sus funciones, sí. El uniforme, la lanza, los turnos, todo continuaba igual por fuera. Pero dentro de él, algo se había quebrado, y no tenía intención de recomponerse como antes. Era como si la muerte de Jesús no hubiera sido el final, sino el principio de una inquietud que lo despertaba de madrugada, que lo acompañaba en cada paso, que no lo dejaba escapar. Y entonces comenzaron los rumores, voces que hablaban con temor y esperanza, susurros entre soldados, entre ciudadanos, entre seguidores. La tumba está vacía. Dicen que lo han visto vivo. Jesús ha resucitado. El centurión no se sobresaltó, no se burló, no pidió pruebas, porque en el fondo ya lo sabía. El momento en que Jesús entregó su espíritu no fue como una derrota, fue como una victoria silenciosa. Y ahora esos rumores no hacían más que confirmar lo que su alma ya intuía. Aquel hombre no había sido vencido por la cruz. Había trascendido, y con él
Algo dentro del centurión también comenzaba a levantarse. Empezó a escuchar con atención lo que antes ignoraba. Las historias, las enseñanzas, las parábolas que hablaban de amor al enemigo, de perdón sin límites, de un reino que no se construye con espadas, sino con fe. Ya no era solo un soldado del imperio. Ahora era un hombre marcado por la gracia. No entendía todo, pero algo en su interior le decía que había sido llamado, que su encuentro con Jesús no había sido casualidad, que su confesión en el Gólgota fue el primer paso, no el último. La dureza en su corazón, forjada por años de guerras y ejecuciones, se convertía en tierra fértil para algo nuevo, algo que solo podía llamarse fe. Y mientras el mundo seguía girando, como si nada hubiera pasado, el centurión caminaba con un nuevo propósito: encontrar a ese Jesús, no entre los muertos, sino entre los vivos. Porque el verdadero milagro no fue solo la resurrección del Maestro, fue la resurrección de su propio corazón. El centurión no volvió a ser el mismo. ¿Y tú? ¿Seguirás igual después de escuchar esta historia? Jesús no solo transformó la vida de un soldado romano. A través de la cruz, sigue tocando corazones, rompiendo cadenas y revelando el poder del amor verdadero. Hoy, esa misma gracia está al alcance de todos. No importa cuán lejos sientas que estás, cuán endurecido esté tu corazón o cuántos errores hayas cometido. La cruz sigue gritando: Padre, perdónalos. Si este mensaje habló a tu alma, no lo ignores. Toma este momento y da un paso de fe. Y si quieres ayudarnos a compartir esta esperanza, dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que lo necesite. Que el mismo amor que transformó al centurión transforme también tu vida. Hasta la próxima historia. Que Dios te bendiga.